Y aquí estamos de nuevo en los videos nocturnos sobre lo paranormal o la supervivencia después de la muerte, la vida después de la vida. Y hoy toca un tema de la supervivencia y la conciencia después de la muerte. Vamos a ir con este relato según Stephen Braude. Braude Guide Postmortem Survival, PDF. Mejor mentiroso. Una guía racional para la evidencia de supervivencia post-mortem, descifrando la complejidad. El extracto de Braude Guide Postmortem Survival, PDF, explora la complejidad de la evidencia en torno a la supervivencia de la conciencia después de la muerte física. Stephen E. Braude, autor del texto, nos invita a un análisis crítico de la evidencia disponible, reconociendo las limitaciones inherentes a la investigación empírica en este campo y la influencia de las presuposiciones metafísicas. 1. Más allá de la prueba irrefutable, la búsqueda de una base racional. Braude reconoce que una prueba irrefutable de la supervivencia es inalcanzable en el ámbito empírico. La investigación en este campo se enfrenta a la dificultad de conciliar la naturaleza aparentemente empírica de la evidencia con las presuposiciones filosóficas que subyacen a su interpretación. El texto argumenta que la búsqueda de la supervivencia no se trata de encontrar una prueba definitiva, sino de evaluar si la evidencia disponible proporciona una base racional para creer en la continuidad de la conciencia después de la muerte. 2. Los sospechosos habituales e inusuales, descartando las explicaciones convencionales. Al evaluar la evidencia de supervivencia, Braude identifica dos categorías de explicaciones alternativas que deben considerarse. Los sospechosos habituales engloban explicaciones convencionales como la mala observación, la información errónea, los recuerdos ocultos, criptomnesia y el fraude. Braude señala que en los casos más convincentes de supervivencia, estas explicaciones se descartan fácilmente. Los sospechosos inusuales incluyen procesos raros o anormales como la disociación combinada con capacidades creativas latentes, la memoria excepcional, por ejemplo, fotográfica, o formas extremas de savantismo, donde habilidades notables coexisten con déficits cognitivos o físicos. Si bien los casos más sólidos parecen resistir explicaciones tanto normales como anormales, Braude advierte que los sospechosos inusuales pueden ser más difíciles de refutar de lo que muchos investigadores de la supervivencia han reconocido. 3. El desafío de la sí del agente vivo, LAP. El problema de la paridad. La hipótesis de la LAP, que postula que la información aparentemente canalizada por médiums o las habilidades demostradas en casos de reencarnación provienen de la sí de personas vivas, presenta un desafío significativo a la interpretación de supervivencia. Braude argumenta que la crítica común de los defensores de la supervivencia, que la LAP implica un grado improbable de funcionamiento psíquico, es inconsistente. El texto destaca el problema de la paridad. Los defensores de la supervivencia también deben postular un alto grado de sí, tanto en los fallecidos como en los vivos, para explicar la manifestación de la evidencia. Braude ilustra este punto con ejemplos de mediumnidad donde se requiere la telepatía para explicar la comunicación entre el medium, el fallecido y la persona en duelo. 4. Obscureciendo la obscuridad, la complejidad de la información psíquica. El argumento de que la información transmitida en la mediumnidad es oscura y, por lo tanto, más probable que provenga de la sí de personas vivas también es problemático. Braude argumenta que la noción de información oscura se aplica a los métodos normales de adquisición de información, no a la sí. Tanto la LAP como la interpretación de supervivencia requieren acceso a información que se considera oscura desde una perspectiva normal, ya que no hay acceso físico a la información adquirida psíquicamente. El texto enfatiza que la comprensión actual de la sí es limitada y que no existe una justificación para asumir que la información normalmente oscura también sea psíquicamente oscura. La capacidad de los videntes remotos para acceder a información remota ilustra este punto. Braude concluye que el argumento de la oscuridad no proporciona una ventaja explicativa a los defensores de la LAP. 5. La ilusión de la parsimonia, comparando manzanas con manzanas. Braude critica la afirmación de que la hipótesis de la supervivencia es más parsimoniosa que la LAP. Señala que esta comparación a menudo se basa en una artimaña dialéctica. Los defensores de la supervivencia comparan una versión simple de la hipótesis de la supervivencia, que no explica las características específicas de la evidencia, con una versión robusta de la LAP, que sí las aborda. Para una comparación justa,
Se deben comparar versiones robustas de ambas hipótesis, cada una con supuestos auxiliares que permitan predecir las características observadas de la evidencia. Broad sugiere que, en ausencia de casos ideales, la convicción sobre la supervivencia puede depender de la persuasión personal que genere la evidencia, reconociendo la influencia de las presuposiciones metafísicas. 6. Casos ideales, un estándar para medir la evidencia. Broad explora el concepto de casos ideales como un punto de referencia para evaluar la evidencia de supervivencia. Si bien reconoce que ningún caso real alcanza la perfección de los casos hipotéticos, estos ejemplos sirven como un estándar para medir la calidad de la evidencia y para evaluar las explicaciones alternativas. El texto describe 2 escenarios hipotéticos que ilustran las características de casos ideales. Caso 1. Un nativo amazónico, sin conocimiento previo de la cultura estadounidense, entra en trance y comienza a hablar inglés, afirmando ser Knut Rockne, un famoso entrenador de fútbol americano. El nativo demuestra un conocimiento profundo del fútbol americano universitario, recuerdos específicos de la vida de Rockne y rasgos de personalidad distintivos. Caso 2. Una medium sin educación formal ni exposición a otras culturas canaliza al compositor finlandés Joonas Kokkonen, hablando finlandés con fluidez y proporcionando información detallada sobre su vida, música y cultura. Estos casos hipotéticos cumplen con varios criterios de un caso ideal, incluyendo la ausencia de explicaciones convencionales, sospechosos habituales e inusuales, la manifestación de habilidades o conocimientos específicos del fallecido, la verificación de información a través de múltiples fuentes oscuras y la consistencia a lo largo del tiempo. 7. El caso de la señora Piper, la complejidad agobiante y la parsimonia explicativa. Broad analiza el caso de la medium Leonora E. Piper como uno de los más documentados e impresionantes en la historia de la mediumnidad. El texto destaca la consistencia de los aciertos de la señora Piper a lo largo de su extensa carrera, proporcionando información precisa sobre los fallecidos. Sin embargo, Broad reconoce que tanto los defensores de la supervivencia como los de la LAP necesitan postular un alto grado de sí para explicar esta consistencia, lo que plantea el problema de la complejidad agobiante. El éxito en una tarea sí implica sortear obstáculos potenciales dentro de un complejo nexo causal, lo que disminuye la probabilidad de éxito. A pesar de esta complejidad, Broad argumenta que la hipótesis de la supervivencia ofrece una explicación más parsimoniosa que la LAP en el caso de la señora Piper. Mientras que la supervivencia solo requiere postular una conexión entre el medium y el fallecido, la LAP a menudo requiere múltiples conexiones psíquicas entre el medium, los vivos y el mundo externo. 8. Más allá de la mediumnidad, casos de trasplante y la hipótesis del espíritu persistente. Broad expande la exploración de la evidencia de supervivencia más allá de la mediumnidad, considerando los casos de trasplante de órganos, donde los receptores informan de cambios de personalidad y experiencias que reflejan la vida del donante. El texto rechaza la explicación de la memoria celular como incoherente y perjudicial para la hipótesis de la supervivencia. Broad presenta resúmenes de 3 casos que ilustran la naturaleza de esta evidencia. Caso 1. Un hombre blanco recibe el corazón de un joven negro y desarrolla un gusto por la música clásica, algo que nunca le había interesado antes. Caso 2. Un hombre recibe un trasplante de corazón y pulmón de una mujer y experimenta cambios en su comportamiento sexual, su estilo de vestir y sus intereses, reflejando los de la donante. Caso 3. Un bebé recibe el corazón de otro bebé que murió ahogado. El receptor, un niño típicamente tímido, corre hacia la madre del donante y la llama mamá, afirmando que el donante lo guió hacia ella. Broad argumenta que la LAP tiene dificultades para explicar las características específicas de estos casos, especialmente los cambios en los gustos y las habilidades que no se pueden atribuir fácilmente al conocimiento del receptor sobre el donante. El texto sugiere que la hipótesis del espíritu persistente, que la personalidad del donante, o un fragmento de ella, permanece cerca del receptor, ofrece una explicación más plausible. 9. Reflexiones finales, abrazando la incertidumbre y el optimismo cauteloso. Broad concluye que la evidencia de la supervivencia, aunque intrigante y en algunos casos convincente, no alcanza la certeza absoluta. La investigación empírica en este campo está sujeta a limitaciones inherentes y la interpretación de la evidencia está influenciada por presuposiciones metafísicas. Sin embargo,
El texto argumenta que la evidencia disponible proporciona una base racional para considerar seriamente la posibilidad de la supervivencia post-mortem. Broad sugiere que la complejidad agobiante, la parsimonia explicativa y la consistencia de la información en casos como el de la señora Piper y los casos de trasplante de órganos apuntan hacia la supervivencia como la explicación más plausible. Si bien la certeza puede ser esquiva, Broad nos invita a un optimismo cauteloso, reconociendo que la búsqueda de la supervivencia es una empresa que vale la pena continuar, incluso en medio de la incertidumbre. Wow. Bueno, el tema es más complejo que el primer paper porque aborda distintos ángulos del problema. Yo sí creo definitivamente que toda esta experiencia es mediúnica, donde aparecen datos muy reservados, muy poco compartidos con otras personas, al ser expuestos por los medios, son una prueba de un contacto directo con una entidad, un espíritu que ha sobrevivido a la muerte, porque no hay ningún otro ser vivo que tenga esa información y hacer explicaciones de complejidad telepática que permitan resolver esto como lo haría una inteligencia artificial conectándose a distintas fuentes, digamos, es menos creíble, mucho menos creíble. Así que la solución más simple es aceptar que el alma sigue viva y se puede contactar. En el tema de las donaciones de órganos, yo no estoy tan seguro o tan de acuerdo con lo que plantea, porque yo sí creo que el trasplante de corazón, el corazón tiene neuronas, y esas neuronas formaban parte de la red neuronal del huésped original, y al trasladarse a este nuevo individuo, integran entonces una nueva red neuronal y pueden provocar cambios de gustos, cambios de distintas formas, digamos. Es modificar directamente una red neuronal, por lo tanto yo creo que esa es la respuesta. Sin embargo, acá se plantea un caso nuevo desde el niñito que reconoce a la mamá y que dice que fue inspirado por el donante. Ahí entonces estamos viendo que hay algo más, hay un contacto casi mediúnico, que es algo nuevo, no se corresponde con simplemente el gusto por alguna cosa, digamos, hay algo más profundo. Pueden ser ambos temas, digamos. Yo creo que no se descarta del todo la hipótesis celular que forma parte de una red neuronal. Esa es la clave, la red neuronal. Interesante todo el paper. Seguiremos avanzando. Este es el 2 de 29. Esperen más novedades. Bye bye.